¿Alguna vez has sentido que tus límites son inalcanzables? Que no importa cuánto lo intentes, siempre hay un obstáculo más grande frente a ti. Hoy no es solo un entrenamiento, es una batalla contra esos límites, contra nuestras propias dudas. Bienvenidos al camino hacia el Mundial. Estamos en el Parque Nacional Cayambe Coca, uno de los lugares más desafiantes de Ecuador. Nuestro equipo está aquí para enfrentarse al frío, al cansancio y a los retos que nos prepararán para el Mundial de Huayrasinchi. Hoy haremos trekking y kayak, en un lugar donde la naturaleza pone a prueba cada paso y cada remada. Hoy es un día clave en nuestra preparación para el Mundial. Estamos alistando todo el equipo, mochilas pesadas, comida para la jornada y las herramientas que nos ayudarán a enfrentar el frío y los retos que el Parque Nacional Cayambe Coca nos tiene preparados. El registro es obligatorio para ingresar al parque. Aquí, el guía nos recuerda que estamos en un lugar protegido, donde la naturaleza manda. Firmamos el ingreso, que no tiene costo, pero sí una gran responsabilidad. Respetar y cuidar cada rincón de este increíble lugar. Ya está abrigándose ahorita ya. Carlito. Daniel San. Hello. Vamos. Vamos. ¡Pum! Chamal, cuidado. Casi. Socarito. Está ahí. A la capi. La parte de navegación más compleja empieza después. No tenemos. Los navegantes. Entonces va por acá y vamos ahorita, yo creo que en unos 600 estamos llegando a esto. De ahí vamos a este de acá, le calculan unos 2 algo. 600. Ajá. ¿Qué será? ¿Escala de cuánto? No sé, este de ¿Unos aquí, no me acuerdo. 200? Sí, pero un poquito más. Porque le calculo aquí 600. Entonces más o menos ponle 600. Con estos 600, entonces aquí son 6, 1, 2. 20.000. 1.8. Pues más o menos en 1.8, después de la laguna en 1.8 deberíamos estar llegando a la que vamos a Ya. parar. Verás, les decía para que vayan juntos adelante. De ahí va Carito y yo voy atrás. Es que el Dani no estuvo en el entrenamiento que tuvimos en los Yanganates y ahí lo que hicimos fue un poco la dinámica de... O sea, ya nos pusimos en el Adventure Race para no tener distancias. Y lo que hacíamos es ver los tiempos, más o menos ya... O sea, la idea es ir sintiendo a qué ritmo vamos, ajá. Entonces generalmente caminamos como entre unos 12, 12, 15, si no es trabado. si no es trabado. Si es trabado, unos Hasta 20, 30 25, podemos llegar hasta 30, si es que es trabadísimo. Si es corrible, 6:30, 7 nos movemos. Entonces como que con esas referencias tomamos tiempo. Entonces el Carlitos nos dice, a ver, aquí a 2 kilómetros está el punto, entonces listo, si estamos a, no sé, a 7, nos va a tomar 14 minutos más o menos en llegar al punto. Entonces era más o menos Cuadrando, pues midiéndonos, a ver cómo estamos. midiéndonos, ajá, o sea, Y medio luego sintiendo también vamos ritmos. viendo las alturas y todo. Eso en el trekking, porque en la bici sí vamos Es con el más odómetro, difícil. pero ahí vamos con el odómetro y al menos distancia tenemos. Alturas, que también fuimos midiendo un poco. En el entrenamiento de Yonganate sí nos sirvió alturas. Lo del reloj. Sí, o sea, en el modo Adventure Race sí te da altura y tiempo. Entonces con eso es ir más o menos jugando para ver distancias. Entonces o sea, yo les voy diciendo más o menos lo que vamos Yo te calculando. decía, lo bueno es que no vamos como muy callados, sino más bien el Carlitos nos dice, de aquí a 2 kilómetros, hacia el Greg también si está más fuerte, se adelanta un poco. Va ya chequeando dice, las va yes o chequeando cosas las así. yes. Y- Usted es ¿cómo es? El conejillo de... El sabueso. El Ajá, sabueso. es el scout. Pero más o menos eso nos sirve para saber si ya a los 14, 15 minutos estar alertas del punto, de qué referencia encontrar Sí, por y no las perder distancias. mucho tiempo. Para encontrar el camino correcto. Y ese día en los Yanganates llegamos así, pero preciso a todos los puntos. Muy bien. Ajá. Buenísimo. Dale. Entonces, más o Vamos menos chicos, así. vayan. Yo creo que unos 600. Yo alguna vez es al revés, subí este de aquí. Sucus. Mira, eso sí es fotaza. Claro, desde más acá abajo. Pero desde aquí se ve la Mientras laguna y avanzamos, las piernas pesan más, pero cada paso nos acerca a ser más fuertes. Esto no es solo caminar, es aprender a trabajar juntos, a sincronizarnos como un equipo, porque en el Mundial cada error cuenta.
Dando el bote. Las bombas. So. Si hubiera sido más grande, capaz Llegaba más aire. Falta todavía ver si le quitamos el blanco, ¿dónde vamos a poner? La boca, ¿dónde quita? Hasta manejo de la boca no. El agua es impredecible, como cada etapa de la carrera. Aquí no solo es fuerza, es estrategia, es confianza en el compañero que rema a tu lado. Y es una lección. La naturaleza siempre tiene la última palabra. ¿Por qué hacemos esto? Porque rendirse nunca es una opción. Porque cada gota de sudor y cada instante de duda nos lleva más cerca de nuestro sueño. Hoy dejamos todo en este lago y estas montañas, porque sabemos que allá afuera, en el Mundial, la verdadera batalla apenas comienza. Oh, eso, Carito. No hacer un solo entrenamiento, sino estar para. La montaña no es solo un lugar al que venimos a entrenar o buscar aventuras, es un ser vivo, majestuoso y poderoso, que nos recuerda lo pequeños que somos frente a su inmensidad. Cada vez que nos adentramos en sus senderos, debemos detenernos, respirar profundo y pedir permiso para estar aquí. Pedir permiso a la montaña no es una formalidad, es un acto de humildad. Nos enseña que no venimos a conquistarla, sino a aprender de ella. Venimos a enfrentar nuestros miedos, nuestras dudas, esa voz que nos dice que no somos lo suficientemente fuertes o valientes. Y es aquí, en este diálogo silencioso con la montaña, donde encontramos nuestras respuestas. Porque ella no juzga nuestras caídas ni mide nuestro éxito. Solo nos ofrece sus caminos, su aire puro y su desafío, para que podamos descubrir quiénes somos realmente. Recuerda, no importa cuán alto quieras llegar, siempre pide permiso y agradece. Porque la montaña, como la vida, no es un lugar para imponer, sino para respetar, aprender y Es crecer. nuestro, no sé por qué. Sopa de elefante. Vamos. Vamos a ver qué hay, a ver si es cierto. Carito. Ahí está. Eso. Carito. Eso. Vamos Daniel-san. Sasha Inchi. Vamos equipo. También nosotros estamos entrenando. Frío, mojados. Dani. Eso. ¿Qué? ¿Qué? El one hole. Ya a la polar. Y de ahí ya a la caliente y salimos a unas truchas. Unas truchas. Es. No, ahorita estamos ya. Dormir. El camino más de eso de eso. Ya, pues yo la vi la esa, ahí está la forma. Esperando. Nada, que me gusta.
En las aventuras, los imprevistos son inevitables. A veces, el plan cambia, los mapas nos juegan una broma o simplemente tomamos un desvío inesperado. Eso fue exactamente lo que pasó hoy. Cogimos un sendero que no estaba en nuestra ruta, pero la montaña nos tenía preparada una sorpresa. Este lugar no estaba en nuestros planes, pero a veces los mejores momentos no se encuentran en el destino marcado, sino en esos desvíos que nos obligan a mirar con otros ojos. Al final, no importa si llegamos donde queríamos, porque la montaña siempre nos lleva exactamente donde necesitamos estar. ¡Wow! ¡Un bañito! Se veía oscuro. Y ese es el otro entrada, ¿no? Que nos lleva más arriba. Oh, aquí está fijo, no, más abajo. No, está pasando. Sí. Vale, paremos un rato. Grabándonos. Hay momentos que las palabras no pueden describir. Frente a esta vista, todo lo demás parece detenerse. El valle, el páramo, las montañas bañadas por la luz dorada del atardecer. Es aquí donde la naturaleza nos recuerda su grandeza y nuestra conexión con algo más grande que nosotros mismos. Este instante es un regalo y solo podemos hacer una cosa: detenernos, respirar y sentirnos vivos. Este no fue solo un entrenamiento, fue el cierre de un año lleno de desafíos, aventuras y aprendizajes. 2024 nos llevó al límite. Nos hizo cuestionarnos si realmente éramos lo suficientemente fuertes, lo suficientemente rápidos, si teníamos lo que se necesita para seguir adelante. Y aquí estamos, a punto de enfrentar una de las carreras más exigentes de nuestras vidas. Pero esto no es solo nuestra historia, es también la tuya. ¿Cuántas veces sentiste que no podías más este año? ¿Que los retos eran demasiado grandes o que estabas caminando solo? Nosotros también lo sentimos, pero aprendimos algo. No importa cuántas veces caigas, lo que importa es levantarte y seguir adelante. Este es el último capítulo de nuestras aventuras de 2024, pero es solo el comienzo de algo mucho más grande. Si alguna vez soñaste con superar tus límites, con explorar el mundo o simplemente con creer en ti mismo, este canal es para ti. Suscríbete, comparte este video con alguien que necesita un poco de inspiración y déjanos tu comentario. ¿Cuál fue tu mayor desafío de este año? Gracias por ser parte de esta aventura. ¿Listo para más aventuras? Activa la campanita para no perderte lo que viene, porque 2025 será épico. Vamos por más. Despectivo. Vamos a hacer el pesaje. Esa, alineada esa balanza, hasta con luz y todo. Pues la carita ya no está etiquetado ya. 4.5 Bien, cariño. 4.5. Bien, kilos. 2 kilos de sin comida. agua, ¿no? Claro, Entre agua, o sea, ¿llevé 6?
de agua y algo de agua. Ajá, llevaste casi 1,5 litros de agua. Ajá. 4, 5. A ver. El Greg salió con 13, ¿no? 13. Él no debe haber bajado. porque en cambio- O sea, sí tomé como 1,5 litros de agua también. 12.6. Ah, no ha bajado. Agua y los trompos. Ah, bueno. Casi nada, o sea, 13. 13 alguito, unos kilos. Ahí estamos. Siguiente. 10. Vamos, el Dani. Salió con 10 y ahora tiene 12. Trayendo cosas. Literal, salió con 10. 10.7. ¿Salió o ahorita ya? No, ahorita está con 10. Es por lo que está mojado, ¿ves? Ah, Mira, claro. las piedritas, Las ¿no? piedritas, ¿no? Unas piedritas extras. Carlitos Carlitos salió con 11. Yo de líder le bajé al menos un litro de agua. con 11. 9. 9. Sí, tomó agüita. Y la mía también tenía. Claro, todo el agua. Y le tenía mi agua también. No sé por qué. No Llegamos, suele tomar chicos, un mucha abrazo. agua. Bien, vengan, equipo, venga. Eso. Llegamos. Listo. Bien. Cabezón. Muy bien, aquí. Llegamos, Muy bien. llegamos. bajó. Si son de venida. Un agüito. ¡Eh, bichugo!